Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Hoy día nos reunimos para continuar nuestro estudio de Pesaj, que nos sirve para entender mejor lo que vamos a celebrar la próxima semana. Así que si alguien ve este video por primera vez, le sugiero que vea primero el video que hicimos que dice Estudio de Pesaj, primera parte. Continuamos entonces. La apertura de la conciencia y la ruptura de las limitaciones que ocurren en Pesaj se relacionan con la intervención divina a nivel de nuestro cerebro. Entonces, para poder entender mejor qué es lo que ocurre y sus meditaciones, vamos a ver una explicación cabalística sobre cómo está formado el cerebro, pero desde una explicación espiritual más que de una explicación anatómica o fisiológica. El cerebro lo podemos dividir en 4 partes. Primero lo dividimos en 2, cerebro derecho y cerebro izquierdo, o hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo. El cerebro izquierdo es el cerebro científico, lógico, racional, que está orientado hacia el mundo físico, material, y que analiza las cosas con los 5 sentidos. Esta característica de los 5 sentidos es lo que hace al cerebro izquierdo fácilmente engañables, que nuestros sentidos son fácilmente engañables. El cerebro izquierdo se llama también cerebro pequeño y está relacionado con la energía de Binah. Binah es nuestra capacidad de entender racionalmente aquello que hemos conocido espiritualmente. Y es la capacidad de plasmar en el mundo físico material la información recibida intuitivamente desde el mundo espiritual. En la conexión de Pesaj, el cerebro izquierdo, Binah, se relaciona con el vino, es decir, cuando bebamos vino bendecido, con los códigos de letras hebreas, su energía actuará principalmente a nivel de Binah o de cerebro izquierdo. El cerebro derecho es el cerebro místico y espiritual. Corresponde a nuestra mente intuitiva, artística, simbólica, enfocada al mundo metafísico, es decir, al mundo sutil o trascendente. Es el cerebro que conoce la realidad a través de los sentidos extrasensoriales, como pueden ser la clarividencia y la clariaudiencia. El cerebro derecho está conectado con Jehová. Por lo tanto, si queremos conocer al Padre y su verdad, tenemos que utilizar esta herramienta. Por eso es llamado en Kabbalah el cerebro grande. El cerebro derecho está relacionado con Jochma, con la Sefirá, la energía de Jochma. Y recordemos que Jochma es nuestra capacidad de entender espiritualmente aquello que está más allá de los sentidos físicos y de este mundo material. Por ejemplo, cuando ocurre algo que el cerebro izquierdo evalúa como negativo, es el cerebro derecho el que permite encontrar el sentido que está oculto en esa circunstancia y hacer el aprendizaje. Esta es la forma de conocer propia del alma, a través de la intuición, a través de la revelación
o a través de la profecía. Jochma es la capacidad de captar las verdades espirituales, el sentido profundo de las cosas y también captar la voluntad divina que nos habla en todas las circunstancias. En la conexión de Pesaj, el cerebro derecho se relaciona con el pan, con la matzá. Es decir, cuando comamos pan bendecido con los códigos de letras hebreas, su energía va a actuar a nivel de Jochma o cerebro derecho. Entonces ahí tenemos una primera división del cerebro entre derecho y izquierdo. En una segunda división, luego vamos a dividir cada hemisferio cerebral en dos partes. El cerebro izquierdo se divide en cerebro izquierdo inferior y cerebro izquierdo superior. El cerebro izquierdo inferior es el nivel de conciencia en el cual la mente está totalmente enfocada al mundo material. En este nivel de conciencia a la persona no le interesa la espiritualidad y solo existe aquello que los sentidos pueden demostrar científicamente. Cuando Binah está cubierta por las klipot o por las energías densas, funciona en la lógica del ego, que juzga como absurdo la información que recibimos del mundo espiritual. ¿Cierto? Entonces, este cerebro no tiene ninguna conexión con el mundo espiritual. Todo lo que venga de ese mundo lo juzga como algo sin sentido. Lo único que existe para esta parte de nuestra conciencia es lo que podemos ver o percibir con los sentidos. En este nivel, la persona vive controlada por el sentido común del ego individual y del ego colectivo. Vive en automático. Vive como un robot sin alma. La persona no tiene ninguna conexión con su alma. Su mente está controlada por sus emociones, las cuales generalmente están caóticas y dominan a la persona. La persona vive desconectada del mundo espiritual y no hay relación con Elohim. Por lo tanto, el nivel de intervención divina es muy bajo y se vive por defecto bajo el rigor del karma. Entonces, es decir, es una vida que tiende a un automatismo kármico en el cual la persona puede a lo mejor pasar la vida, pero está muy lejos de la felicidad y hay un gran vacío interior porque no hay ningún interés en conectarse con Elohim, que es la fuente de la luz y de la vida. Eso es cerebro izquierdo inferior. Después está cerebro izquierdo superior. En este nivel de conciencia, la mente no está totalmente enfocada al mundo material, no está totalmente enfocada ahí, sino que hay cierto nivel de espiritualidad. Podríamos decir que hay una apertura intelectual hacia la trascendencia. Es una apertura intelectual, así como la persona cuando dice, voy a ver si esto es verdad que existe Dios o que existe esto de las energías. Es un acercamiento intelectual todavía, pero hay un acercamiento, hay un pequeño interés. En este nivel, la persona vive conectada con la ley natural del corazón. Es decir, busca hacer el bien y evitar hacer el mal
como un programa básico. Todos tenemos en el corazón lo que se llama esta ley natural. Esta ley natural es lo que va a mover a una persona, tal cual dice la palabra, de una manera natural a buscar el bien y a evitar hacer el mal. Eso como que todos tenemos eso dentro. Cuando estamos muy desconectados en el primer cerebro inferior, izquierdo inferior, ni siquiera esto está funcionando mucho. Es la persona ya que incluso ya puede no importarle hacer el mal al prójimo. En este caso, cerebro izquierdo superior, sí hay una inclinación ya a hacer el bien. Se relaciona con el nivel de conciencia de conexión básico con el mundo espiritual y un nivel de conexión básico con Elohim. Por ejemplo, aquí la persona puede rezar, participa en la religión, guarda los 6 mandamientos que están relacionados con las leyes de Noaj o de Noé, que son estos mandamientos más prácticos como no robarás, no matarás. Aquí la persona puede empezar a hacer teshuvá y puede empezar a hacer tzedaká, que es lo que veíamos como empezar a ayudar a algunas personas. En este nivel hay un nivel de intervención divina en la vida de la persona básico. No es un gran nivel de intervención divina. O sea, la persona vive sin que su mente cree mucho su realidad. Sigue viviendo, podríamos decir, en automático, pero no tanto como el primer nivel. En este nivel los acontecimientos empiezan a depender de la persona y puede trascender algo de su karma con las buenas acciones que hace. Pero lo que queremos es que Elohim intervenga en nuestra vida de una manera absoluta para trascender el karma duro y vivir una vida de felicidad plena. No queremos estar sujetos al karma de ninguna manera. Pero eso no lo vamos a conseguir viviendo desde la conciencia asociada al cerebro izquierdo. Hay que pasar al otro lado, a la otra orilla, al cerebro derecho. Entonces, por su parte, el cerebro derecho se divide en cerebro derecho inferior y cerebro derecho superior. El cerebro derecho inferior, en este nivel, la mente ya está enfocada en el mundo espiritual. La persona ya definitivamente sí tiene un gran interés y ya enfoca su conciencia hacia allá. A la persona le interesa la espiritualidad y hay una búsqueda sincera de lo divino y de la trascendencia. Aquí la persona vive de acuerdo a los 10 mandamientos o a las 10 palabras. No solamente lo que son los mandamientos o leyes de Noaj, sino ya los 10 mandamientos los incluye en su vida. Aquí la persona incorpora la meditación y las obras de bien al prójimo como su forma de vida. Es decir, no es algo especial o esporádico que pasa casi como un accidente en la vida de la persona, sino que está enfocada a vivir de esa forma, a hacer el bien al prójimo. Y la meditación ya es parte de su vida, es un hábito. Aquí la persona anhela hacer la voluntad divina. Vive guiado por su alma, su neshama controla su ruach, y este
el ruaj, controla al nefesh, de manera que el cuerpo hace lo que el alma le indica. Es decir, aquí en este nivel hay una coherencia de vida en el sentido que con la meditación la persona capta lo que el Padre le está solicitando y puede expresarlo finalmente en una acción concreta. Entonces aquí hay un nivel de obediencia, de fidelidad al Padre, que es lo que se llama la emuná. Hay un nivel mayor de intervención divina en la vida de la persona. La persona se hace responsable y comienza a crear eventos favorables en su vida. Aquí ya la persona entonces no le echa la culpa a Dios, a las circunstancias, a sus padres, a nada, sino toma la vida en sus manos, empieza a ocupar este potencial de la mente sobre la materia y empieza a crear sus circunstancias. Entonces, como digo, aquí comienza la mente sobre la materia o el alma sobre el cuerpo. Y por lo tanto, el mundo comienza a cambiar gracias a que usamos el potencial del cerebro derecho. Aquí entonces la persona está bastante libre de el karma. En este nivel ya la persona tiene un nivel de felicidad mucho mayor. Por último está el cerebro derecho superior. En este caso, la mente está totalmente enfocada en el mundo espiritual. Hay total interés en la espiritualidad y hay una completa apertura hacia Elohim y a la trascendencia. Aquí está la conexión absoluta con Jehová y su voluntad, y está relacionado con el nivel más elevado de nuestra alma, que es Yehidá. En este nivel, la persona elimina las energías negativas de su árbol de la vida, las clipot, que está codificado con las plagas de Egipto. La persona se libera completamente de la influencia del ego, del faraón. La persona sigue siendo tentada por las fuerzas del mal, por el adversario, pero tiene el total control sobre su fuerza espiritual, su ego está anulado, por lo tanto le puede decir que no al adversario. Aquí la persona ha nacido de nuevo, es decir, sale de Egipto atravesando el mar de juncos. La persona vive y encarna el mandamiento principal, que es el amor a Elohim sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y la regla de oro es su ley fundamental de vida de hacer a los demás lo que quiero que hagan conmigo. En este nivel la persona deja todos sus intereses personales y se consagra a vivir de acuerdo a su conciencia Mashiach, como Yeshua lo hizo, haciendo la voluntad divina en todo y en completa emuná. La persona vive guiada por su alma, conectada con el mundo espiritual, y hay un alto nivel de intervención divina en la vida de la persona. La persona vive permanentemente en un estado de gracia, en un estado de conexión, y aquí el nivel de la mente sobre la materia es muy grande. Por eso ya cuando este nivel está muy desarrollado, lo que llamamos milagros, la persona es un gran canal de milagros. A este nivel, cerebro derecho superior, está la conexión de Pesaj, que ocurre el día 14 al ponerse el sol, cuando ya está empezando el día 15.
entonces podemos ver que la conexión de Pesaj trabaja a un alto nivel de nuestra conciencia. Pero para nuestra tradición cabalística nazarena, hay un máximo nivel de intervención divina que ocurre 3 días después, el 18 del primer mes, con la resurrección de Yeshua, que está aún más allá que este nivel. Pero lo importante en este punto es tomar conciencia la elevada intervención que tiene Pesaj sobre nuestra conciencia. Tiene el potencial de elevar nuestra conciencia hacia el cerebro derecho superior. Teniendo este marco de fondo, este pequeño resumen para hacernos una idea de cómo está dividido y estructurado nuestra conciencia en el cerebro, en este marco teórico vamos a situar la meditación para poder comprender más lo que vamos a hacer. En la tradición cabalística nazarena, Pesaj, además de estar relacionada con la liberación de Israel de Egipto, también se relaciona muy especialmente con la renovación de la alianza que Jehová hizo con Israel gracias a la obra de Yeshua en su misión sacerdotal como Mashiach ben Yosef. Lo que se llama la última cena en la tradición más religiosa fue la celebración de Pesaj que Yeshua hizo con sus discípulos. Por lo tanto, para nuestra tradición, Pesaj está directamente relacionada con la obra del Mesías, con la obra del Mesías en relación a la renovación de la alianza. De hecho, para nuestro trabajo que hacemos en Kabbalah Yeshua, todos los Shabbatot, cuando recibimos los Shabbat, cuando hacemos pan y vino, estamos conectando con este momento de Pesaj. La conexión de Pesaj comprende 4 meditaciones que trabajan en ambos hemisferios cerebrales, en sus porciones superior e inferior. Para activar los distintos niveles de conciencia, usamos pan sin levadura, matzá y vino. El vino se relaciona principalmente con el cerebro izquierdo. En la meditación de Pesaj se toman 4 copas de vino. No significa que tiene que tener usted 4 vasos, sino un mismo vaso, pero que se va a llenar 4 veces. Se inicia con una copa para el cerebro derecho y luego se toman 3 copas para el cerebro izquierdo. La matzá, el pan sin levadura, se relaciona con el cerebro derecho. Y en la meditación de Pesaj se comen 4 trozos de matzá. Pero se utilizan 3 matzot, 3 panes sin levadura, pero uno de ellos lo partimos en 2. Uno de los trozos de matzá que se parten se esconde antes de comerlo. Se puede cubrir, por ejemplo, con una servilleta. Y ese se llama afikomem. Y ese trozo de matzá, cuando se hace la meditación sobre ese trozo y se come, es el que genera el máximo nivel de intervención divina en nuestra vida. El afikomem representa a Yeshua resucitado después de 3 días muerto. Podríamos decir 3 días escondido en la tierra. Y también representa a Yeshua en su estado actual, que está, podemos decir, como escondido
esperando su retorno muy pronto para cumplir su misión de rey como Mashiach ben David. Entonces, ese trozo escondido en su momento lo vamos a relacionar con Yeshua en esta doble instancia, como Mashiach ben Yosef, muerto y resucitado, y como Mashiach ben David, esperando en estado resucitado volver para establecer el tiempo mesiánico. En Pesaj, con los 4 trozos de matzá y las 4 copas de vino, energizados con las intenciones correctas, con los códigos correctos y las meditaciones correctas, asociadas a la energía de Yeshua vivo, rompemos las limitaciones de nuestra mente y volvemos a adquirir el nivel de conciencia de Adán antes de la caída. Comemos la matzá con agua con sal, luego con hierbas amargas, que se llama maror, para que registren esa palabra, maror, y con jaroset, que es un preparado en base a manzanas, nueces y dátiles. El agua con sal simboliza las lágrimas por el dolor de la esclavitud de Egipto. El sufrimiento que experimentamos cuando somos controlados por el ego. Eso es lo que representa. Cuando untamos el pan en el agua con sal, tomamos conciencia del sufrimiento que nos ha generado vivir controlados por el ego. Las hierbas amargas, el maror, representan la amargura por la dureza de la esclavitud que Israel soportó en Egipto. Simboliza la amargura que experimentamos en nuestra vida cuando somos controlados por el ego. Entonces, siempre en esos momentos del ritual, esto lo hace especial a Pesaj, ¿cierto? Es una meditación, pero dentro de una cena. Cuando estamos haciendo cada uno de estos pasos, tenemos que tener muy presente esta intención, la Kavaná. Y el Jaroset representa los ladrillos que hacía Israel cuando trabajaba como esclavo para Faraón. Simboliza las acciones negativas que el ego nos ordena a hacer cuando somos controlados por él. Muchas veces hacemos cosas que sabemos que no están bien, pero no tenemos la fuerza espiritual para no hacerlo. Me doy cuenta a lo mejor que estoy hablando mal de mi prójimo, pero sigo hablando. Me doy cuenta que estoy comiendo más de lo que necesito, pero sigo comiendo. Entonces, en ese momento, estoy haciendo acciones negativas para otros o para mí, inducido, ordenado por el faraón. Cuando comemos jaroset, hacemos consciente de eso. La importancia de Pesaj es que activamos el cerebro derecho superior, el nivel de conciencia de Yeshua, para que el Padre encuentre un recipiente muy grande para llenarnos con su luz. La luz de Pesaj rompe las limitaciones de nuestra mente y nos da la posibilidad de pasar de un nivel subnormal a un nivel máximo de inteligencia y sabiduría. El nivel de cerebro izquierdo inferior es un nivel subnormal, entendido que el ser humano es mucho más que ese nivel de conciencia. Entonces podemos pasar desde ese nivel al máximo nivel de nuestra mente.
este coeficiente intelectual es infinito cuando nos unimos a la inteligencia divina. Y esa posibilidad la tenemos especialmente en la noche de Pesaj. Meditamos los nombres de Elohim correctos para el cerebro izquierdo inferior y superior, y para el cerebro derecho inferior y superior. De esa forma se ilumina nuestra mente cuando los meditamos. Luego, una vez meditado, canalizamos esa luz captada por los códigos y la traspasamos al vino y a la matzá. Y bebemos el vino y comemos la matzá. De esa forma, entra la fuerza en nuestra alma y así rompe las limitaciones de nuestra mente para elevar nuestra conciencia. Pesaj quiere decir o se relaciona con la idea de salto. Es un salto del cerebro izquierdo al cerebro derecho. Y es un salto del cerebro derecho pequeño o inferior al cerebro derecho superior. Es decir, Pesaj es ir saltando de un nivel de conciencia a otro hasta llegar al máximo nivel. Y ese salto se va logrando con las 4 meditaciones que vamos haciendo. Esta idea de pasar de un lado a otro es el código de la palabra ivrí, hebreo. Porque ser un hebreo es dejar de vivir en la conciencia material del cerebro izquierdo controlado por el ego y pasar a la otra orilla para vivir guiados por la conciencia espiritual del cerebro derecho, conectado con Jehová, el Elohim de los hebreos. Pesaj, bíblicamente, se relaciona con la sangre de un cordero, el cual debía ser sacrificado, y con su sangre había que marcar el dintel de la puerta de la casa, para salvar a los primogénitos del ángel de la muerte, de la 10ª plaga. La tradición cabalística nazarena identifica a Yeshua con el Cordero de Pesaj, que murió para salvar al ser humano de las consecuencias de sus transgresiones a las leyes divinas. Al respecto, está escrito en la Buena Nueva de Yohanan, Juan. El siguiente día vio Yohanan, el inmersor, el bautista, a Yeshua, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Ese es el sentido profundo de este texto de Yeshua como el Cordero de Pesaj, que a través de su sangre, que es un código de su alma, si nos unimos a Él en la emuná y en la imitación de su vida, entonces somos liberados de las consecuencias de las acciones hechas por el ego o hechas a través de la influencia del ego. Vemos entonces que la meditación, la conexión de Pesaj, es una conexión cabalísticamente hablando muy elaborada, muy profunda y que tiene alto impacto, es como una meditación de un altísimo voltaje. Por último, vamos a ver algunas relaciones gemátricas relacionadas con Pesaj, que nos van a dar otras ideas con respecto al poder de este día.
La palabra Pesaj tiene una gematría de 148. Lo vamos a ver ahí. Pesaj, formado por las letras P, Samej y Het, donde P vale 80, Samej vale 60 y Het vale 8. La sumatoria gemátrica da 148. Mencioné hace unos minutos el aspecto del alma Yehidá. Yehidá, recordemos que corresponde al quinto nivel del alma, en ascenso. Es el nivel más alto del alma humana en que la conciencia de la persona y la conciencia divina se hacen uno. Es una unidad absoluta con el Creador. Eso es Yehidá. De hecho, Yehidá, una de las traducciones es unidad. Yehidá es el nivel de conciencia llamado Mashiach, que es el nivel de conciencia alcanzado por Yeshua, caracterizado por la tríada de el amor, la unidad y el servicio. Mashiach no es un concepto religioso, sino que es un concepto espiritual. Un Mashiach es una persona que ha alcanzado el nivel de conciencia de Yehidá. Es decir, que se ha unificado a tal nivel con la conciencia divina que ya no son dos, sino una sola realidad. Como cuando la conciencia de esa persona se ha fundido en la conciencia divina. A esta conciencia de unidad absoluta se refería Yeshua cuando dijo: en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Uno de los objetivos mayores del camino cabalístico nazareno es alcanzar este estado de Yehidá. Podemos decir que es el objetivo mayor en nuestra parte íntima, alcanzar el nivel Yehidá, activar nuestra conciencia Mashiach, porque sabemos que si logramos ese nivel, vamos a poder traer con mayor fuerza el reino a este mundo. Por eso siempre estamos mirando a Yehidá para dirigirnos hacia allá. Y vamos a ver que Pesaj tiene una relación muy estrecha con Yehidá. Podemos ver esa relación a través de la gematría. La palabra Yehidá, formada por Yud, Het, Yud, Dalet, He, tiene un valor de 37. Si reducimos 37, nos da 3 más 7, que es 10. 10 es el número que representa las 10 sefirot del árbol de la vida. Es decir, 10 son las 10 energías del Padre en nuestra alma. Y si reducimos 10, nos da 1 más 0, 1. Y el número 1 representa a Elohim 1, que se expresa en las 10 energías. La gematría nos muestra que la conexión de Pesaj se relaciona estrechamente con Yehidá. Ya vimos que el valor gemátrico de Pesaj es 148. Y 148 es el resultado de 4 por 37. 4 veces Yehidá. Ya vimos que 37 es Yehidá, pero recordemos que el número 4 corresponde a la letra Dalet, la cual simboliza una puerta. Por lo tanto,
decodificamos que Pesaj 148 es una puerta, Dalet, por donde ingresa la luz de liberación que nos conduce hacia el nivel más elevado de nuestra alma, Yehidá 37, para encender las 10 luces de nuestra alma y hacernos uno con el Padre en la energía del Mashiach. Y hemos hablado de puerta. Uno podría preguntar, ¿y cuál es la llave que abre la puerta? Hay una llave que abre la puerta en Pesaj para liberarnos del ego y elevarnos a Yehidá, que está formada por 4 nombres del Padre. 148 es la sumatoria de 4 poderosos nombres del Creador. Lo podemos ver ahí en la lámina. 148 es la sumatoria de los nombres Eye, que vale 21, Hashem, el nombre sagrado del Padre, Yud-He-Vav-He, que vale 26, Elohim, que vale 86, y Yah, que vale 15. El código o nombre Eye se relaciona con la sefirá de Keter, que corresponde a la voluntad divina, que está ahí en blanco. Hashem se relaciona con la sefirá de Jochma, que corresponde a la sabiduría divina, que está ahí en gris, encabezando el pilar derecho. El nombre Elohim se relaciona con la sefirá de Binah, que corresponde a la inteligencia divina y que está ahí en verde. Estas 3 sefirot, Keter, Jochma y Binah, conforman la tríada superior del árbol de la vida, o Arij Anpin, correspondiente al mundo de Atzilut, el mundo espiritual superior, el cual está relacionado con el nivel del alma Yehidá que vimos hace un momento. El nombre Yah, Yud-He, se relaciona con la sefirá de Geburá, que corresponde a la fuerza divina, y también Yud-He se relaciona con Atzilut, dado que Yud está relacionado con Keter Jochma y He está relacionado con Binah. A partir de esta relación gemátrica, podemos decodificar que Pesaj es una conexión cabalística en la que la fuerza de la tríada superior divina interviene con todo su poder en nuestra vida para liberarnos de nuestro ego. La fuerza de la tríada superior divina, Keter, Jochma, Binah, interviene con toda su Geburá, con su poder, la fuerza de la Geburá para decir que no y eliminar al ego. Ahí tenemos también otra potente relación gemátrica de Pesaj con el árbol de la vida y los nombres sagrados. En otra relación, todos estamos llamados a vivir como hijos de Elohim. La luz derramada en Pesaj nos da la fuerza espiritual para alcanzarlo. ¿Cómo lo sabemos esto?
Lo sabemos porque la gematría de Pesaj 148 es la misma gematría que Benei Elohim, que significa hijos de Elohim. Uniéndolo entonces a la idea anterior, podemos decodificar que Pesaj es una conexión cabalística en la que la fuerza de la tríada superior divina interviene con todo su poder y Geburá en nuestra vida para librarnos de nuestro ego, para que seamos hijos de Elohim y revelemos nuestro verdadero ser, que es nuestro Mashiach interior. En otra idea, en un momento de Pesaj, pronunciamos tres palabras, que son Pesaj, Matzah y Maror. Como parte del ritual, decimos en un momento eso. Pesaj, Matzah, Maror. ¿Por qué decimos eso? Vamos a verlo. La palabra Pesaj se relaciona con las ideas de saltar, brincar, fluctuar, cojear, renguear, cojo o rengo, ¿cierto? Tiene que ver con esas ideas. ¿Qué es cojear? ¿Cómo podríamos aplicar a la espiritualidad eso? Cojear físicamente es andar con el cuerpo inclinado más a un lado que a otro, por no poder apoyar con igualdad los dos pies. Hay una falta de nivel porque una pierna es más larga que la otra o porque hay alguna herida. Entonces uno se inclina a un lado o al otro. Si la persona anda inclinada hacia la izquierda, significa que su pierna izquierda está afectada. No puede apoyarla bien. Aplicado a lo espiritual, el pilar izquierdo está débil, o por exceso de Gesed o por deficiencia de Geburá, y ando inclinado hacia ese lado, hacia la izquierda. Si la persona está inclinada hacia la derecha, significa que su pierna derecha está afectada. El pilar derecho está débil, o por exceso de Geburá o deficiencia de Gesed. Por lo tanto, el cojo simboliza a la persona que tiene las energías de su árbol de la vida en desequilibrio. Cuando nos domina el ego, vamos por la vida cojeando, fluctuando entre un pilar y el otro, sin alcanzar el equilibrio. Pero no estamos llamados a ser cojos, sino personas que caminen de forma equilibrada, es decir, con la perfecta armonía de nuestro pilar central, que refleje nuestro deseo de recibir la luz para compartirla con los demás. Entonces, Pesaj es una noche en la cual vamos a dejar de cojear. La conexión de Pesaj con su energía de liberación nos permite saltar, brincar desde la orilla del ego a la orilla del alma, para dejar de ir por la vida cojeando y volver a caminar derechos, nivelados, con las energías de nuestro árbol de la vida en equilibrio. Eso en relación a la palabra Pesaj, que es el nombre de esta fiesta, de este Moed, de este día de conexión. Matzah, que es la segunda palabra que se dice.
y que ya vimos que también comemos matzá. La palabra matzá se relaciona con las ideas de disputa, riña, también con la idea de exprimir, prensar, apretar, extraer. Si unimos todas estas ideas, comemos matzá en Pesaj con la intención espiritual de exprimir el ego para extraer nuestra esencia que es Mashiach. Vamos a aplastar el ego, vamos a exprimirlo para deshacerlo, como si uno lo quisiera triturar, vamos a prensar. Y de esa forma, con el ego ya disminuido, poder extraer de nuestra alma nuestra esencia. De esta forma, nos transformamos en una persona que extrae lo mejor que hay en su corazón. Este exprimir el ego corresponde al trabajo de la restricción en la Kabbalah, en la cual le decimos que no a los deseos del ego para anularlo. Cada vez que uno le dice que no a un deseo del ego o a una insinuación del ego, lo está exprimiendo, está haciendo una restricción interior y eso va anulando al ego, lo va prensando, lo va triturando. Ese es el trabajo de la restricción que requiere mucha geburá. Y justamente vimos que la geburá es una de las fuerzas que actúa junto con la fuerza de la tríada superior. Este trabajo de restricción es a lo que Yeshua llamaba negar su nefesh, traducido como negarse a sí mismo, es decir, controlar los instintos del cuerpo y no dejarse guiar por ellos ni por los deseos egoístas. Eso es negar su nefesh, lo que le pedía Yeshua a sus discípulos, negarse a sí mismo, negar su nefesh, negar su egoísmo. Eso está relacionado entonces con matzá. La tercera palabra que decimos es maror. La palabra maror se relaciona con las ideas de amargo, amargura, aflicción, apenamiento o entristecimiento, veneno también, veneno. Es decir, maror representa la amargura y la aflicción que apena nuestro corazón cuando bebemos el veneno del ego y nos dejamos dominar por sus insinuaciones, que se concentran en esta idea de recibir solo para nosotros mismos. Comemos maror en Pesaj con la intención de liberarnos del ego para eliminar toda amargura, aflicción y pesar que haya en nuestro corazón, producto de una vida esclavizada por el falso yo y el adversario. Todo el que sienta un peso en su corazón, una amargura, una aflicción, y que haya tomado conciencia que ese pesar que lleva es porque ha estado viviendo lejos de Elohim y siendo esclavo del ego, toda esa amargura puede ser liberada en Pesaj y está enfocado ese trabajo espiritual cuando se hace el trabajo de maror y cuando también se dice al final estas tres palabras. Tenemos entonces Pesaj, Matzá, Maror. La gematría de Pesaj vimos que es 148. La de Matzá es 135.
y la de Maror es 446. La sumatoria de estas tres palabras es 729. Y aquí hay una relación muy interesante, porque 729 es el mismo valor gemátrico de un poderoso código, muy poderoso código, que es Kra-Satán, que es un código que significa romper el Satán, en el literal, pero que es un poderoso código para romper, como hacer trizas, pulverizar el ego. Por lo tanto, la mención de las tres palabras Pesaj, Matzah y Maror es un código para romper en 1000 pedazos el falso yo del ego y liberarse de su influencia negativa. Con todos estos ejemplos, vemos cómo los distintos elementos de la conexión de Pesaj conforman un ritual cabalístico muy, muy elaborado para recibir la energía divina y poder liberarnos de la influencia negativa del adversario. Muy bien, lo voy a dejar hasta aquí. La conexión de Pesaj, su meditación, será el martes, el próximo martes, al ponerse el sol. María Paloma hoy día en Facebook colocó el calendario de Hanoch, lo pueden también ver ahí o bajarlo. Vamos a hacer por Zoom la transmisión, pero vamos a pedir que la gente que quiere participar en Pesaj se inscriba. Por YouTube no se va a transmitir, la vamos a transmitir por Zoom. Entonces vamos a hacer un grupo especial para esa meditación, para que se inscriban los que están interesados. Bien, antes de terminar, quiero agradecer a todas las personas que me ayudan con sus donaciones para mantener este proyecto. Quiero recordarles que tenemos estas láminas que hemos hecho. Aquí están las láminas para meditar los meses. Son 6 láminas por ambos lados para que puedan tener los códigos del mes. Esto para Chile lo enviamos. Lamentablemente para el extranjero no tenemos para enviar. El libro también, el libro de los fundamentos de la Kabbalah nazarena, que está en papel y también está en PDF. Para las personas en Chile lo podemos enviar también como papel y personas del extranjero pueden tenerlo por el PDF. También recordar que tenemos el podcast donde estamos subiendo las enseñanzas y también las lecturas del día. Y por último recordar que mañana, en la mañana, María Paloma hace la meditación del mes. Muy bien, muchas gracias a todos por estar. Que tengan una muy buena noche. Shalom.